hubo una verdadera, bueno, tal vez exagero si digo una conmoción, pero mucha gente se alarmó por la BritCard. La BritCard es un proyecto de identificación que puso en funcionamiento el Reino Unido para residentes locales. Es muy extraño la reacción y vamos a aprovechar esto para analizar una serie de cuestiones que me parece que son bastante pertinentes, podríamos decir de alguna manera, porque esas acciones a veces tienen un correlato que nos lleva, como siempre, a la geopolítica. Tal vez nosotros todos los giramos alrededor de la geopolítica, pero bueno, eso es lo que hacemos. La BritCard fue anunciada el 25 de septiembre por Keir Starmer con un objetivo principal que es decir que es algo obligatorio para aprobar el derecho a trabajar en el Reino Unido. No necesariamente sería un objeto físico, aparentemente lo que sería la BritCard, la carta británica, podríamos decir, la tarjeta británica, sería una propuesta bastante más compleja que funciona mediante credenciales digitales descargables desde un teléfono móvil. Estaría integrada en la infraestructura digital que ya tiene el gobierno británico, como OneLogin o Gov UK Wallet, la billetera del Reino Unido. Como decíamos, el objetivo oficial es trabajar en el Reino Unido solo con esta tarjeta y combatir la inmigración ilegal. Lo cual significa que va a ser obligatoria para las carpetas, ¿no? Lo más extraño, podríamos decir, de esta historia es que la cuestión de las cosas legales o ilegales ya existe desde hace rato. En la Argentina también es legal tener un DNI y es legal tener una identificación para trabajar, y sin embargo el trabajo en negro sube. O sea, eso es una verdadera excusa que no se va a resolver de esta manera. Además, tiene algunas características. Va a tener nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado de residencia, una fotografía y no está confirmado, pero se estima que datos biométricos. Y esto fue todo lo que produjo el escándalo que mencionábamos, ¿no? Va a ser necesaria para facilitar la apertura de cuentas bancarias, acceso a servicios públicos, impuestos, educación y licencias de todo tipo. El costo estimado entre 140 y 400 millones de libras esterlinas, según un informe que elabora Labour Together. En Inglaterra ya hubo un antecedente durante la Segunda Guerra Mundial. Se estableció el carnet de identidad obligatorio. El mismo fue abolida en el año 1952 bajo el gobierno de Winston Churchill, con la idea de que precisamente esto conculcaba libertades civiles. Existen ahora peticiones parlamentarias y protestas populares contra la BritCard. Una de ellas es en Petition Parliament UK, que ya cuenta con 1,3 millones de firmas, 1,3, o sea, 1.300.000 firmas, lo que obliga al Parlamento británico a debatir el tema. Y hay organizaciones como Big Brother Watch que la calificaron como una infraestructura de vigilancia civil más invasiva desde el inicio de la historia del Reino Unido. Los datos se dice que se van a alojar en una infraestructura central, pero con protocolos de protección equivalentes al Gov UK Verify.
no hay pruebas de que esto implique un seguimiento constante o geolocalización, pero sí hay algunas dudas, ¿no? Algunas sospechas. La Unión Europea paralelamente avanza con la billetera digital europea, EIDAS. El reglamento de EIDAS 2.0 fue aprobado en el 2024 y entra en aplicación plena en el año 2026, entre el 2026 y el 2027. El euro digital entonces va a estar vinculado a la identidad digital. Eso planteó por lo menos Christine Lagarde, quien dijo que sí podría vincularse, aunque por ahora no es obligatorio. La vinculación directa con las monedas digitales, las CBDC del Reino Unido, parecería también que vinculan de alguna manera la Britcard con la futura Libra o la Digital Pound, aunque técnicamente son proyectos separados. Y esto es visto en Occidente como una forma de opresión sobre la ciudadanía y además, que eso es lo más curioso, ¿no? Va hacia lo que sería o podríamos considerar, o muchos están llamando en realidad, una copia del sistema de crédito social de China. Y me parece interesante hablar de las diferencias, porque se ha hablado mucho del crédito social de China y creo que poca gente sabe de qué se trata. Entonces hay como un rumor que todo el mundo repite y que parecería que es algo que es innegociable y es una forma en que el Estado chino oprime a sus ciudadanos. En realidad el sistema de crédito social en China originariamente fue inaugurado en el 2014, aunque en realidad llevaba un tiempo anterior. El nombre era Social Credit System, vaya uno a saber cómo se dice esto en chino, ¿no? Es un proyecto de gobernanza estatal orientado a evaluar la confiabilidad y cumplimiento de las normas por parte de individuos, empresas e instituciones. Esto fue impulsado por el Consejo del Estado chino, no por el Partido Comunista China directamente. Aunque, bueno, no, tampoco podemos negar la pertenencia o la influencia del Partido Comunista sobre el Consejo de Estado chino, pero técnicamente son dos organismos separados. El propósito es construir una sociedad de confianza basada en la honestidad, la transparencia y el cumplimiento de las leyes. El sistema en realidad no es el único puntuador nacional, sino que existen distintos sistemas de bases interconectadas en China. Los datos financieros provenientes de los bancos y del sistema de crédito tradicional es una de las bases. Otras son los datos judiciales y administrativos, donde hay registro de infracciones, deudas impagas, fraude fiscal, etcétera, etcétera. Datos comerciales como el cumplimiento contractual, fraude empresarial, falsificación de productos. Datos cívicos como la participación de actividades comunitarias, donaciones, cumplimientos normativos, etcétera. Muchos se espantan, ¿no? Yo les recuerdo que en la Argentina debe hacer 30 años que existe algo que se llama Veraz, que ahora tiene distintos nombres, distintas empresas que lo hacen, que básicamente es exactamente eso mismo. Cada provincia o municipio chino puede tener su propio sistema de aplicación. Por ejemplo, Huangsu y Suzhou han desarrollado sistemas pilotos donde se sumaban puntos por acciones cívicas, como por ejemplo un voluntariado. Eso te daba puntos a favor y se restaban infracciones como multas impagas. Las sanciones sobre empresas o personas constituyen listas negras para aquellos que no pagan las multas o sentencias judiciales y pueden ser sancionados con distintos tipos de restricciones, como sea no comprar boletos de avión o trenes de alta velocidad, no poder acceder a cargos públicos o asegurar públicamente envases, aparecer públicamente en bases de falta de confianza.
Nada nuevo, vuelvo a insistir. Después vamos a ver exactamente qué es lo que pasa en la Argentina. Pero comprar trenes en boletos de avión o trenes de alta velocidad, difícil porque no hay trenes de alta velocidad en la Argentina y los boletos de avión están a un precio absolutamente demencial, ¿no? Para que tengan una idea, sale mucho más caro volar a San Miguel de Tucumán que volar a San Pablo, Brasil. Y no poder acceder a cargos públicos, bueno, ya sabemos cómo funciona la Argentina. Los sistemas municipales de puntaje, algunos dependen del gobierno local, no del central, sino del gobierno local, y tienen puntaje de crédito social, como decíamos, por ejemplo, no sé, poner 1000 puntos base, y esto es experimental y no tiene validez nacional uniforme. La integración con plataformas privadas como compañías como Alibaba, que tiene una empresa llamada Sesame Credit, o Tencent, desarrollan entonces sistemas de reputación privada que se usan como referencia social, pero no son oficiales. Por eso les digo, es lo que significaría con veraz. Ustedes dejen de pagar una factura de algo, dejen de pagarle a un banco y después cuéntenme qué pasa. Lo que no existe en China es la política de única puntuación nacional para el ciudadano. Eso es fantasía que hay en Occidente. No se penaliza por opiniones políticas, no se penaliza por cuestiones religiosas, no se penalizan los comentarios en red a nivel estatal. Tal vez puedan actuar alguna empresa o algún lugar en forma independiente. Bueno, también vimos en Occidente las sanciones de las corporaciones, convivimos con ellas cuando nos dicen que eso no es adecuado a las políticas de privacidad, que ni siquiera sabemos qué políticas son, y ahí simplemente nos sancionan a nosotros. No existen los sistemas de calle para cumplir, para restarle puntos por cruzar mal, eh, como repiten a coro los medios que hacen propaganda anti-China. Y algunas ciudades han usado el reconocimiento facial, pero para hacer multas. Aunque eso no es parte del sistema nacional, son actitudes individuales de alguna localidad. No hay prohibición de comprar ni de congelarse las cuentas personales por baja reputación. Eso es otra cosa que no se puede hacer en China. El sistema en realidad busca crear mecanismos de confianza en una sociedad donde la corrupción, el fraude y el incumplimiento contractual suelen ser un problema, pero que centralizar la información también, bueno, tiene como correlato que desde el Estado se puedan producir algún tipo de abusos. Entonces, carecer de sistemas transparentes tal vez podría ser la peor cosa. Hay una cosa que es importante para poder tener un cuadro de situación, porque en definitiva estamos viendo en el Reino Unido van por un modelo como es en China tienen un modelo también parecido de control social. Claro, hay una diferencia y eso me parece que por eso tenemos que hacer una mirada más profunda. Ambos sistemas utilizan la concentración de información personal, pero en el caso chino tiene que ver con el comportamiento, es decir, la conducta social, deudas, incumplimientos, etc. Mientras que la BritCard británica apunta a otra cosa, apunta a la identidad, o sea, a buscar quién sos, dónde vivís, qué podés hacer, a dónde te desplazás. Esto es diferente, o sea, los chinos lo que quieren es que vos tengas buena conducta ciudadana, podríamos decir, que no ensucies la calle, que no estafes a alguien, que no hagas las cosas que están prohibidas en realidad. Los británicos no, los británicos están buscando tener un control sobre tu vida. China castiga con incentivos y restricciones según la reputación. En cambio, en el Reino Unido el control es más binario y burocrático. ¿Podés o no podés trabajar?
no es que si vos te portás mal vas a tener algún tipo de complicaciones, simplemente estás adentro del sistema o no estás en el sistema. En China esto se presenta como un modelo de orden social, en el Reino Unido como modernización liberal. En ambos casos, la discusión tiene que ver con la eficiencia y la seguridad, podríamos decir. La Bridcard se integra con las monedas digitales, es un sistema mucho más integrado, y con sistemas de puntuación crediticia o de comportamiento. Y podía transformarse, sí, en una forma de la versión de crédito social como la que tiene China, pero bajo otra fachada, la de complacencia, inclusión y seguridad. China construyó un sistema de evaluación del comportamiento. El Reino Unido está construyendo un sistema de acceso condicionado a la vida económica. Si bien ambos pasos son parte de un modelo social digital controlado, donde la libertad se redefine como permiso otorgado del sistema, en China la base de esto es la armonía social, mientras que en Occidente la base es la eficiencia, inclusión y seguridad. Esto parece un tema menor, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en los análisis occidentales casi nunca se menciona que el sistema chino no se puede interpretar con los parámetros occidentales porque hay una razón muy clara, que es la idiosincrasia civilizatoria que tienen los chinos. Los chinos viven, sienten, piensan históricamente en base a valores comunitarios, meritocráticos y de estabilidad social, no en la noción de la libertad individual del individuo, de la persona frente al Estado, como si se hace en Occidente. La lógica en China es distinta. Es orden, armonía y confianza. Eso es lo que se pretende en China. En China el concepto de libertad no es un concepto cultural. En China el valor supremo es la armonía, Jie, entendida como un equilibrio entre el individuo y lo colectivo. Esa armonía es lo que persiguen los chinos durante siglos, y la legitimidad política no se midió en la historia china según cuán libre eras, sino cuán ordenado y próspero era el reino. Es muy diferente a la concepción. Occidente se basa en cuán libres somos y es una lucha entre opresión y libertad, y en China no, están todos de acuerdo cómo hay que hacer. La diferencia pasa en si alguien lo hizo mejor o peor que el otro y si esto fue más eficiente o no. Esto explica entonces por qué el ciudadano chino, en promedio, no percibe el crédito social como una forma de opresión, como sucede en Occidente con similares mecanismos, sino básicamente como un sistema de moral pública y eficacia. Quien cumple las reglas, quien se porta bien, básicamente, tiene beneficios concretos, quien engaña, evade o incumple contrato, es penalizado. Es una cultura donde la reputación, Mianzi, y la confianza, Xinjiang, son centrales. El sistema se ve como una extensión moderna de las normas confucianistas de conducta. Es decir, hay una norma moral de cómo todos tenemos que comportarnos y los chinos están todos de acuerdo con que eso funcione así. Y aquel que se hace el vivo debe ser castigado. Esa es la filosofía que subyace eso. Y esto se muestra con algo muy concreto y tangible. China sacó más de 800 millones de personas de la pobreza, creó una clase media de más de 400 millones en apenas 3 décadas. Y mantiene una cohesión social que ningún país occidental puede ni siquiera pensar en igualar. Entonces, no hay una sensación de colapso moral, sino de progreso colectivo, y eso es lo que impera en China. Por eso, aunque el Estado tenga poder, la población percibe que ese poder se utiliza a favor del bienestar común. Es decir, para los chinos, que el Estado sea poderoso y tenga capacidad de controlar todo, les parece una muy buena idea porque ellos tienen la experiencia de que eso se usa para beneficio de todos. En Occidente, la cosa es bastante distinta, porque el control se termina disfrazando de libertad. Nos controlan porque dicen que nos quieren asegurar la libertad y para eso nos tienen que tener controlados. En Occidente el relato político se ha basado
en la libertad individual, sobre todo en el mundo anglosajón, pero en la práctica la tecnología digital se usa exactamente para lo contrario, para restringir, para vigilar y condicionar. Es decir, no en nombre del orden, sino en nombre del progreso inclusivo o de la seguridad. El problema entonces es que el Estado occidental ya no representa a la comunidad, sino a los intereses financieros y corporativos. Las herramientas digitales se orientan hacia el control fiscal, ideológico y social y no hacia el bienestar colectivo. Eso todos los que vivimos en esta parte del mundo lo sabemos. La libertad se convierte entonces en un eslogan para justificar el dominio de minorías burocráticas sobre las mayorías, burocráticas hoy tecnocráticas. Así los proyectos como la BRICAR no nacen de una lógica de armonía social como sucede en China, sino de base a la desconfianza, controlar al ciudadano que protesta, que no paga impuestos, que cuestiona el relato oficial o que no se alinea con las ideologías del momento. Y esa es la gran diferencia. En Occidente la gente intuye que lo que está pasando es sinónimo de peligro. Aunque no pueda explicarlo todo, el ciudadano occidental percibe que cada nuevo sistema digital, identidades, monedas digitales, algoritmos, redes, etcétera, está hecho para reducir su autonomía y aumentar el poder de las élites. Mientras que en China se usó para ordenar el país, para ascender. En Occidente se usa para disciplinar y empobrecer, por lo menos eso hemos visto básicamente en el último medio siglo. En los años 90 se decía que China se iba a occidentalizar, pero hoy parece que está ocurriendo lo contrario, ¿no? Occidente se está chinificando, si vale el término, en sus métodos de control. Tanto criticó a China, el Partido Comunista Chino, de la forma en que operaba y comenzó a replicar lo mismo, pero como ha hecho con la izquierda marxista, leninista, no le ha dado el sentido ético colectivo original, sino la legitimidad que se promueve en Occidente. China entonces controla para preservar una civilización, una forma de ser. En Occidente se controla para sostener un sistema decadente y no es entonces exactamente lo mismo. Por eso una BRICAR o un sistema europeo de identificación con su discurso de eficacia, en realidad se percibe como una especie de cárcel digital que se está imponiendo y no un pacto social. Entonces el problema, y acá es muy claro, no es la tecnología en sí, la tecnología es una herramienta, sino quién la administra y con qué propósito. El problema no es solo la tecnología, como decíamos, sino quién la administra. Y en la Argentina, y ahora vamos a traer un ejemplo muy propio, para entender cómo a veces la ingeniería social permite el control sin que las mayorías se opriman o se sientan mal, ¿no? En la Argentina vivimos en una brutal plataforma de control burocrático, tecnocrático, tecnológico, progresivo, aunque con cero conciencia pública. Porque a diferencia de lo que está pasando en el Reino Unido, que hay una protesta masiva, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, donde se asombra, en Estados Unidos no conciben que un ciudadano tenga una identificación. Fíjense las diferencias de óptica, ¿no? En la Argentina se vive de otra manera, se vive totalmente identificado o intentando verificarse, porque chocan con un problema, que es que el argentino promedio no confía en el Estado y no cumple las normas. Esa informalidad curiosa tiene como una paradoja, porque en realidad es negativa, pero también funciona como un anticuerpo social frente a las ambiciones de control de las élites. ¿Piensan que estoy exagerando cuando digo que en la Argentina estamos peor que en China o que en el Reino Unido? Bueno, yo les traigo los ejemplos y después me vuelven a contestar la pregunta. En la Argentina existe lo que se llama el Documento Nacional de Identidad,
que es básicamente una base de datos que ha ido evolucionando y hoy es una base de datos biométrica nacional, con foto digitalizada, huellas digitales y firma electrónica. En el 2011 se emitió solo en formato electrónico, un chip más un registro biométrico, y eso se fue cruzando con la AFIP, cosa que se hace siempre. La AFIP hoy ha cambiado de nombre, es la ARCA, es la agencia tributaria, la ANSES, que es la Seguridad Social, el RENAPER, el Control de Armas y Personas, y el Migraciones, que se controla los desplazamientos, Seguridad Social, etcétera. Un ciudadano en la Argentina no puede realizar ningún trámite, ninguno. No puede cobrar un beneficio social, no puede abrir una cuenta corriente, no puede siquiera viajar sin esa identidad validada. O sea que nos estamos asombrando y yo veo muchos argentinos rasgándose las vestiduras por lo que está haciendo el Reino Unido. Y eso mismo lo tenemos nosotros. Pero hace muchos años que lo tenemos y nadie se dio cuenta. No, nosotros tenemos un DNI digital que es muy bonito y que tiene nuestros datos antropomórficos. Y nadie se hace drama por eso. Sí nos preocupa que en el Reino Unido avance el totalitarismo. Y cualquiera que vive en la Argentina sabe que sin DNI no podés ni salir a la calle. No podés manejar, no podés sacar un registro de conducir, no podés hacer un negocio, no podés alquilar, no podés alojarte en un hotel, no podés sacar una tarjeta de crédito, no podés hacer absolutamente nada. Y nadie se enoja. Es curioso también que nadie informa sobre cómo se manejan estas bases, qué pasa con los datos que se comparten entre ministerios, bancos y organismos internacionales, entre los cuales hay muchos bancos que son privados y que los datos fluyen y por eso después a uno lo llaman de cualquier lado y uno nunca sabe si puede atender o no, porque te llaman 10 veces por día y porque las bases de datos están usadas para cualquier cosa. El ciudadano en realidad no tiene ningún control sobre su información biométrica. Hay una trazabilidad fiscal y financiera, ¿sí? Como se traza el circuito de las vacas. La FIP, el ARCA, hoy el sistema bancario digitalizado hace que toda transacción, siempre hablamos de las formales, obviamente, se hace una transferencia, una tarjeta, un monotributo, una compra con factura, lo que sea, tenga que pasar por los filtros de la de la FIP o del ARCA, perdón, porque no sea tan moderno y no me actualice con los cambios que hacen. Los bancos cruzan información de gastos, ingresos y movimientos en tiempo real con el sistema bancario. Y la noción de secreto bancario finalmente terminó por desaparecer. No existe el secreto bancario en la Argentina. Los datos están al alcance del fisco, del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera. Yo no sé si está bien o no, pero recordemos porque acá no se hace como en China para ayudar a la gente. El argentino en realidad se escuda, no siente la presión porque cree que zafa pagando en efectivo, pero el efectivo se va restringiendo cada vez más. Cualquier irregularidad, por mínima que sea, puede derivar en un blanqueo del CUIT, de la clave única de identificación tributaria. Es decir, uno para trabajar tiene que tener un quit o un quid, ya sea la función laboral que desempeñe, ¿no? Y con ello te pueden bloquear el quit, es decir, no podés trabajar, sin quit no se puede trabajar, y puede haber un cierre bancario automático. Sin quit no se puede tener directamente, pero si te sacan el quit, si te suspenden el quit, no podés ni trabajar ni hacer absolutamente nada. Pero en el Reino Unido también tal vez usen la BritCard como una forma de geolocalización para saber qué están haciendo sus ciudadanos y eso está horrible. ¿Y qué me cuentan de la SUBE? Yo la verdad en su momento no lo evalué tan así. No me pareció, no.
o sea, escuchaba las críticas de algunos sectores, más tirando a liberales, pero decíamos son críticas políticas, porque decían, pero te están vigilando todo el día. Pero después cuando lo pensás bien, te pones a darte cuenta que sí, te vigilan todo el día. Saben a qué hora tomaste un colectivo, a dónde fuiste, o en qué transportaste, en qué te transportaste, cuánto pagaste, qué horarios haces, en qué lugar estás exactamente en cada momento, si usas el transporte público. Y eso es obligación, porque cada viaje queda registrado con hora, lugar y forma o línea de colectivos. La información se asocia además con el DNI del titular y este sistema se almacena y junta información sobre millones de desplazamientos diarios. Una información que aquellos que trabajan con datos saben que es crucial, es muy importante y muy valiosa. Lo que parecería que la gente común no se hace problema es que su rutina pueda ser reconstruida con suma facilidad. Hoy no hace falta un espía que te siga. Te puede seguir simplemente sabiendo dónde vivís, dónde trabajás, a qué hora estudiás, cómo te moves y demás. Ni hablar también del seguimiento por el celular, ¿no? Durante la pandemia, esa base fue utilizada para controlar la circulación sin el consentimiento informado. Es decir, un día nos dijeron, por razones de fuerza mayor, no van a poder circular y nadie más protestó. Y hoy vemos a los libertarios muy graciositos haciendo canciones donde hablan precisamente de esto y olvidan lo que está sucediendo con su propio gobierno, porque todas estas cosas siguen bajo la política libertaria. Y hay además un último agregado, que es el de las cámaras urbanas y de reconocimiento facial. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires y varias provincias implementaron sistemas de reconocimiento facial en tiempo real, supuestamente para buscar prófugos. Lo mismo que vienen los grandes escáneres que hay para monitorear las patentes de los vehículos, que generalmente hay una solución argentina, o sea, te pueden monitorear a dónde vas porque están constantemente viendo las patentes que pasan. ¿Cómo se equilibra eso para que no sea esto una dictadura horrenda? Sin que funcionen las cámaras. Uno pasa y 2/3 de los sistemas que tendrían que estar funcionando realmente no funcionan. En la práctica, los algoritmos procesan imágenes de millones de personas que no tienen causas judiciales y el sistema fue suspendido parcialmente por la justicia, pero opera en muchos puntos. La salud y trazabilidad médica también ha caído bajo la digitalización. Las recetas son electrónicas y las obras sociales se mueven en base a ello. El acceso a las obras sociales, ¿no? El acceso a los medicamentos, análisis y prestaciones médicas se registran digitalmente. Cada vez más obras sociales exigen escaneo facial o huella dactilar para validar la atención. Uno quiere sacar un turno, quiere ir a ver un médico, lo que sea, tiene que ir y poner la carita, poner su huella digital. Eso es información y esa información queda disponible, no sabemos bien para qué, porque como nadie sabe qué pasa con nuestros datos, nadie sabe toda esa gente que te obliga a identificarte de esta manera, qué va a hacer con esa información. Y todo lo que es salud, diagnósticos, tratamientos, consumo de fármacos, etcétera, está centralizado en bases de información. No hay una legislación que claramente impida el uso comercial o político de esos datos, o sea, básicamente que pueden trabajar con tus datos, que nadie tiene ningún problema y las aseguradoras o el Estado podrían usar, si quieren, esa información para segmentar, discriminar o condicionar coberturas. Lo hace y altamente probable que sí. Si ustedes tienen una enfermedad de base, es muy probable que no los tome ninguna medicina prepaga, simplemente porque esa información la van a obtener antes que nada. En la situación educativa también existe más o menos lo mismo. Tenemos una plataforma educativa y de control
donde aparecen sistemas como Mi Argentina o el CIAF, que almacenan historial académico, cursos, becas y certificados. Todo queda vinculado al QUIL, al QUIT o al DNI. La censura y la dependencia tecnológica son dos cosas que vienen de la mano, porque los contenidos educacionales en la Argentina se mueven mayoritariamente por Google, Meta o Microsoft. Es decir, se manejan con criterios ideológicos sostenidos por estas empresas y el Estado argentino depende de esos sistemas para poder trabajar, por lo tanto cede soberanía sin cuestionarlo siquiera. El sistema Mi Argentina, mencioné, el sistema Mi Argentina es la puerta de entrada al ecosistema digital, altamente festejado como un gran logro de los gobiernos. Desde las aplicaciones se concentran el DNI, o sea, el DNI digital que estamos hablando, licencia de conducir digital, historia clínica, vacunas, turnos médicos, antecedentes, certificados, AFIP, ANSES y registros de vehículos. Entre algunas cosas, ¿no? Porque hay muchísimas más cosas de estas. Prácticamente todo lo que hacemos nosotros no nos damos cuenta. Lo que decía Ivonne, y voy a comprar pan y en el negocio ya se identificó. Es información, o sea, rastrear qué hace una persona hoy. Hoy es el mundo que describe George Orwell, pero algo que Orwell ni siquiera pudo imaginar. Porque antes había que tener una persona detrás de una cámara observando para ver un gesto que vos hacías, pues todo esto se hace automáticamente. No hay que procesar datos y no hay que elegir a quién controlar, se hace con todos, con todo el mundo. Y Mi Argentina tiene entonces un papel fundamental en eso. ¿Y quién la ha cuestionado? ¿Qué partido político se preguntó qué pasaba? Fíjense quién puso estas cosas, quién las continuó y quién las sigue manteniendo. Las puso Cristina, las continuó Macri, las sostuvo Alberto y ahora Milei le canta la libertad, pero no ha tocado ni una sola. Y además hay otro problema, que es que Argentina depende de una infraestructura digital extranjera. Aloja su información en los servidores de Google, en Google Clouds, en Microsoft Azure y otras cuestiones que básicamente hace que los datos nacionales sensibles sean accedidos o monitoreados por empresas extranjeras fuera del país. Y eso te lo hacen obligatorio. No es que vos lo haces porque vos querés. Es básicamente obligatorio. No podés trabajar, no podés comprar, no podés vender, no podés hacer nada. El ciudadano, la Argentina vive en un sistema híbrido, vigilado constantemente localmente y con un control tecnológico global, porque están todos de acuerdo. Durante la pandemia fue una especie de ensayo general. En el año 2020 y 2021 se probó por primera vez un modelo de control total de desplazamiento. Permisos digitales de circulación con QR. Si no fue el primer país en el mundo que lo estableció, no debe andar muy lejos. Encima, con la clase política que dirige a la Argentina, se les entregó una chequera en blanco. Había permisos digitales de circulación con QR que además se controlaban con retenes policiales, restricción al acceso a los espacios públicos y privados y amenazas de sanciones por incumplimiento. La gente fue forzada a vacunarse con vacunas que todavía no estaban suficientemente testeadas y algunas, como las de AstraZeneca, fueron simplemente sacadas de circulación por inseguras. ¿Y ahora qué hacemos con toda la gente que sufrió los coletazos de ello? ¿Quién se hace cargo? Nadie. Ni siquiera se habló del tema. El periodismo, bien gracias, el periodismo recibe sobres. Yo creo que fue el ensayo más claro de control de la movilidad individual. Y lo más grave, la mayoría de la población lo aceptó mansamente.
nadie, muy pocos se opusieron frontalmente. La mayoría era censurada por los propios compatriotas. Si vos decías, yo no hago esto, la sociedad misma era la que actuaba punitivamente, porque ¿cómo puede ser que vos no accedas a estas cuestiones? El argentino vive bajo una burocracia sofocante, pero vive gracias a que tiene la picardía de evadirla, pero no con una resistencia consciente política. El argentino no se revela, por lo menos el argentino de hoy, políticamente contra esto. Lo hace en lo individual, se hace el tonto. También, como lo hacen casi todos, básicamente es un problema controlar a los argentinos, pero no porque estén conscientes y estén planteando lo mal que está hacer eso, sino por sacar una pequeña ventajita individual. Entonces se puede falsificar, evitar, negociar, se demora, y esa indisciplina social caótica impide que ahora el control digital se vuelva absoluto. Curiosamente, como decíamos al principio, esa misma forma de ser tan irreverente, tan poco seria y formal que tienen los argentinos les permite sobrevivir. Cuando se preguntan por qué la Argentina sobrevive porque precisamente creo que desarrolló herramientas para sobrevivir. Y esas herramientas tienen que ver con eso, con básicamente hacer la mía sin hacer ruido, pero siempre encontrar una forma de desobedecer al poder, para bien o para mal. Sin embargo, a medida que todo se va digitalizando, que se digitalizan los bancos, la salud, la educación, el transporte, esa informalidad que históricamente le permitió al argentino sobrevivir, empieza a verse bruscamente acotada. El Estado ya no necesita represión abierta como en otras épocas. Por eso, esto de soñar con fachos represivos y estas cosas que hacen algunos sectores progresistas son un absurdo. En realidad, el Estado juega con la exclusión digital. La exclusión digital es la que va a hacer el grueso del trabajo. Es la que no te permite trabajar, no te permite comprar, no te permite alquilar algo, no te permite dar un servicio, porque simplemente estás excluido del sistema por cualquier falla que hayas tenido, te priva de todo. Argentina ya está dentro de un modelo de biocontrol de baja intensidad, podríamos decir, pero que avanza sin cesar y que el argentino también termina aceptando por comodidad. La informalidad del argentino, esa costumbre de hacerlo todo por izquierda, es lo único que hasta ahora viene amortiguando el impacto, pero esto no hace que el proceso se detenga, simplemente lo ha ralentizado durante un tiempo. Lo más inquietante no es que el control exista, sino que ya nos acostumbramos a él. En Argentina nadie necesita cámaras en las esquinas ni patrullas digitales que te sigan. Basta con el celular. El celular está en el bolsillo, el celular te marca la geolocalización de cada uno de nosotros, el DNI digital, la tarjeta sube y el Estado que se reserva el derecho de autorizarte a moverte, es una prueba de cómo funcionan las cosas. Yo recuerdo que mucha gente festejaba y tanto debe ser así porque Larreta ponía carteles que decían que el 75% de la ciudad de Buenos Aires está controlada por cámaras de vigilancia. Esto hubiese sido en cualquier país europeo seguramente, y más en Estados Unidos, una cuestión de poner el grito en el cielo. ¿Quién, cómo, por qué, para qué? En la Argentina era un argumento de campaña. Nosotros te vamos a poner una cámara para que te vigiles, para ponerte seguro, para que estés seguro, te decían. En realidad, vemos los índices de criminalidad y aumentan y aumentan y aumentan. Es decir, en realidad con esto se controla el ciudadano común, que no tiene ninguna actitud delictiva, y el delincuente encuentra la forma de burlarlo. Creemos en realidad que somos libres entonces porque todavía podemos evadir algo.
pero esa viveza criolla, ese tema de movernos entre los huecos del sistema, en los márgenes del sistema, tiene su límite. Es una libertad residual prestada, una válvula de escape en una jaula cada vez más digital. Mientras tanto, nosotros seguimos entregando datos, prestando nuestras huellas, nuestros rostros y nuestras rutinas, simplemente a cambio de lo que nos prometen como seguridad y confort. Y cuando todo esté ya interconectado, está muy cerca de eso, banco, aplicación, obra social, transporte, etcétera, ya no van a hacer falta coerción. ¿Para qué van a necesitar hacer coerción si el sistema ya sabe quién sos, qué haces y qué pensás? Y lo hacen con la complicidad de muchos argentinos que les parece muy bien que esto sea así. En ese punto es donde el argentino va a descubrir que no estaba fuera del tablero global, sino que en realidad solo jugaba la versión beta. La versión pesada, la definitiva, ya va a venir más adelante. Argentina es de alguna manera un laboratorio y un cobayo, y ya cierro con esto. Qué extraño, ¿no? Qué extraño que tanto nos alarmemos por lo que pasa en otros países, en otras regiones, y que poco nos demos cuenta que nosotros estamos en mucha peor situación. Muy bien, Marce, me parece que va a ser cortito el vivo porque ya estuve hablando con nuestro amigo que nos salva las papas del horno siempre con las cuestiones técnicas y bueno, es un problemita bastante complejo. Ya voy a estar haciendo ¿cómo es? Un crowdfunding para que nos ayuden a comprar una cámara web y una computadora. Así que mal para ustedes, muy mal. Bueno, Marcelo Gengarde, me suena envidia pura de los argentinos. Yo te digo la verdad, yo no puedo, no te borré, mira, estuve a punto varias veces de sacarte a patadas hoy del chat, pero dije, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque, viste, yo que soy imperio y puedo sacar al imperio español de las entrañas con el imperio brasileño, decidí no quedarme con Argentina. Argentina, la gente subestima, como Marcelo Guingardi, subestima a los argentinos, ¿no? Porque los argentinos esta viveza que él quiso dejar mal y decir que son todos garcas, los argentinos tienen una capacidad extraordinaria, extraordinaria de verdad. De hecho, me rayo que no entendí. Te vas No, a... rayo, hay un. eh, Me parece que lo quiso poner es que me echó rayo. no, no sé qué fue, pero no está en la Real Academia Española, no Hay me un hace H de más. me echaron de todos los grandes. No, no te vamos a echar, menos con H, no te echaré menos con H. Así que bienvenido, que me haces bulto y me haces mover el chat, Marcelo Gengardi. Si no fuera por esto, ya estaba, ya te había corrido. Bueno, Esta es la viveza argentina, ¿ves? Que yo adquirí. No te he hecho porque me haces mover el chat. Aunque todos te quieran matar, yo te dejo ahí para que me hoy es hagas. domingo igual. Pero yo creo Está que, aburrido en la casa. sí, yo creo que lo que pasa que justamente Brasil, por tener en otros momentos esta conducta, ¿no? Más disciplinados, los brasileños son más disciplinados que los argentinos, o lo eran, hace que Argentina y Brasil seamos tal para cual. La verdad, Argentina nos necesita y nosotros necesitamos a la Argentina. Entonces, por eso también llegan a estos garcas que se confunden con la población, que llegan a estos garcas que son, gracias Alberto Galde, que Sí, confunden, sí, lo conozco. Por ah, mano del rayo, mejor perderlo que encontrarlo también, pero exacto. bueno. Ok. Perdón, hablaba maravilla de Milei, No, rayo. pero por No sé eso. qué se estará diciendo ahora. Por eso yo te digo, yo creo que por eso aparecen los Milei, aparece la Cristina, ¿no? De sus últimos tiempos, aparece un Alberto, porque en definitiva lo que hacen es destruirnos. Entonces llevan los garcas al poder
y deja al pueblo pagando, ¿no? Y yo creo que no, el pueblo argentino da para mucho más, da para mucho más. Bueno, yo manifiesto que vos tenés que tener la cámara y no yo. Bueno, no la voy a dejar. Está bien, querido, te quieren ver a vos. La pregunta de Mejor que te Lucas. vean a vos y me escuchen a mí. Bueno, gracias, querido. No sé cómo tomarlo, no sé cómo tomarlo. Pero bueno, dice Luquitas, ¿no? ¿Qué tal, Luquitas? Dice, si ya tienen nuestros datos de lo que hicimos, vistos y por haber, mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es el límite del control? Aunque se de todo esto, no les vas a alcanzar. ¿Qué sigue después? Es cierto, ¿eh? Después sigue el camino que decía Eduardo ahí, el camino del ayuno, ¿no? El ayuno eterno. Yo creo que es esto, Marce, querido. 80.000 euros por mes, sí puede ser. Yo no diría, pueden ser la diferencia. Por eso nosotros estamos renegando como renegando y otros le sobran los euros. Bueno, cada uno dice y defiende lo que defiende. Yo con 80.000 euros por mes te pongo a Marcelo como presidente de la Argentina. Ojo, no se confunda. Pero bueno, lo que estábamos diciendo antes, ¿para qué se hace esto? Son múltiples las razones. No todo el mundo que trata de obtener datos lo hace porque estén pensando en controlar una posible revolución. En realidad es una parte, pero después hay otras cosas de veces mucho más coyunturales, mucho más comunes. Vos agarrás y controlás a la población porque con eso vos medís tendencias, predecís movimiento, entonces vos sabés que en función del manejo de metadatos la gente prefiere tal cosa o tal otra, va a ser tal otra, te dan capacidad predictiva de lo que puede llegar a ser y a partir de eso vos podés planificar acciones que tengan valor comercial. Es decir, el que tiene esos datos puede influir sobre las decisiones de las mayorías, se pueden hacer campañas para tratar de convencerlo y esto sirve para las empresas para vender productos o servicios y para la política para vender candidatos, que en definitiva es lo que ellos hacen, venden candidatos que la gente compra con su voto. Entonces eso tiene mucho valor. Si yo controlo, si yo sé, por ejemplo, a ver, va a haber una elección en Buenos Aires a jefe de gobierno, si yo sé en líneas generales qué tipo de público hay, qué poder adquisitivo tiene, qué gustos tienen, y esto lo voy deduciendo por la conducta que tiene de compra, si sale de noche, si no sale, cuando salen en qué lugar se concentran, cuánto tiempo pasa, es toda información que te va dando el perfil de cada uno. Entonces yo puedo diseñar un programa a medida para captar a esa persona. Entonces eso tiene muchísimo valor. Yo tengo que vender, no sé, se me ocurre mañana vender yogur griego y quiero saber cuánta gente va a comer yogur griego en Jujuy. Y bueno, ahí me da pautas culturales, gustos, compras, capacidades financieras, me da una serie de parámetros que me permite planificar y organizar mi producción y ver si eso es un negocio o no. Esto es muy burdamente lo que estoy diciendo, pero para las empresas comerciales les sirve muchísimo. Yo sé si voy a vender un producto, si yo voy a vender, no sé, pasajes de avión, si yo voy a vender servicios de turismo, si yo voy a vender un tipo de comida, si yo voy a y políticamente qué perfil, cómo la gente se mueve y qué quiere en función de la gente de lo que ve, dónde hizo clic en una red social, el tiempo que se detuvo viendo un aviso y demás, me va dando un perfil de consumidor que es el que yo voy a ir explotando para lo que yo quiera. Eso es básicamente lo que a los tipos les interesa. Hay gente que está mucho más arriba en la cadena alimenticia que lo ve con otros ojos, porque sabe que eso es un tema. Pero si vos vas más arriba, vos sabés que con eso controlás políticamente una sociedad. Y el día de mañana, si necesitas aplicar una política represiva, es mucho más fácil. Vos no vas a salir como se hacía en la época de la dictadura, con alguien que habían secuestrado, meterlo en un auto y llevarlo a pasear por la ciudad para que vaya marcando gente que podía conocer. ¿Para qué? Si vos ya tenés toda la información a mano. El día que haces así y me traigo a todos, pues ya sé lo que piensa cada uno de ustedes, qué actividad tuvo, qué hizo. Ese es
Y eso es a lo que juegan en otro nivel. Entonces, hay un potencial enorme y esto se usa en distintos planos. En algunas cosas funciona, en otras no. Pero lo que sí es que esto se hace a espaldas del común de la gente, a nadie le dicen nada, a nadie le consultan nada, y nos hablan de la libertad muy en abstracto. Y yo creo que si a la gente uno se tomaría el trabajo de explicarle por qué las cosas son como las estamos planteando, si usted diría, ¿por qué yo quiero tener acceso a tus datos? Yo creo que tendría ahí mucho mejor resultado. A veces hay un discurso a lo Milei, todo muy liberal, muy abierto, muy utópico, y la verdad la gente, sí, sí, la libertad, todos repetimos, sí, qué bueno que es la libertad, nuestra mayor ambición es ser libre, pero la verdad no es nuestra mayor ambición, y en realidad eso lo usan para, no sé si es nuestra mayor ambición, algunos sí, otros no, pero eso se usa en realidad por otro objetivo, para distraer. Hoy escuchaba, no sé si se enteraron ustedes que existe la banda del presidente, ¿no? Y no me refiero a una banda de delincuentes, parece el nombre hecho a propósito, pero una banda de rock, que ahora el presidente dedica en sus ratos libres, como no tiene mucho para hacer, no sé, están armando con Lemoyne, Venegas Lynch y no sé quién más, tienen una bandita de rock que se dedican a tocar y a hacer espectáculos. Y me gustaba muchísimo la letra. Si querés yo te la paso, Ivone, para que la pongas. Como hablaban de la libertad. Y yo dice, pero ¿esto es en serio? Y sí, parece que era en serio. A ver si la encuentro.